Muy buenas noches a todos mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Hoy vamos a estudiar un poco sobre algunas preguntas. Vamos a pedirle primero a Dios que nos bendiga en este día. Y le vamos a pedir al Señor que sea siempre su palabra la que nos cuide y nos fortalezca. Vamos a hacer palabras de oración primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te imploramos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes y nos bendigas en este maravilloso día. Derrama bendiciones sobre nuestra vida y ayúdanos para que podamos en este día estudiar y escudriñar tu palabra. Perdona nuestros pecados y ayúdanos para que hoy podamos aprender sobre tu hermosa y santa voluntad. Queremos adorarte, queremos exaltarte y te queremos dar toda la gloria en este día. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Ok, sí tenemos sonido. Entonces les invito a todos para que tengan una Biblia en mano, tengan lápiz y papel y que tomen apuntes, podamos en esta noche reflexionar. Voy a dar unos minuticos. Si alguien va a buscar una Biblia, un papel, compártalo con algún amigo este live y buscamos únicamente, mi estimado hermano y amigo, es compartir la palabra de Dios. No buscamos el dinero. Después de que termine de hacer este live, yo no le voy a pedir dinero a nadie, ni le voy a pedir que me sigan, ni les voy a pedir tampoco que me manden una ayudita, no. Lo que queremos es buscar que ustedes puedan entender la hermosa palabra de Dios y que podamos alabar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para que todos puedan compartir, es que tengan la palabra de Dios. Recuerden que en todo esto es la palabra de Dios la que siempre tiene la última decisión. No es el predicador, no es ningún personaje en especial, sino que es siempre la palabra de Dios, es la que nos debe llevar siempre a entender la voluntad de Dios. Lo que los hombres digan, si no está basado en la palabra de Dios trazando la Biblia bien, no podemos creerlo. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque hoy en día todo mundo usamos la Biblia, pero el punto es que la Biblia hay que usarla, pero hay que saberla trazar. Dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice que procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de Dios. Y esto es muy importante, estimados amigos. No se trata de que vamos a citar pasajes por citarlos y sencillamente seguir adelante. No. La idea es que podamos en esta hermosa noche compartir con todos ustedes, pero que podamos trazar la palabra de Dios. Ya sabe, invite a su suegra, invite a su tío, invite a su papá, a su mamá, al compañero de trabajo,
para que estudiemos un rato sobre la gloriosa y bendita palabra de Dios. Bueno, vamos entonces, empecemos por el tema, el texto que vamos a estudiar hoy está en pantalla. Escuchen lo que dice. Y estas señales seguirán, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y después de que hubo hablado nuestro Señor Jesús con ellos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, escuchen, y ellos salieron y predicaban por todas partes, y nuestro Señor los ayudaba respaldando sus palabras con las señales que hacían. La pregunta hoy, estimado amigo, es: analicemos este pasaje. Ahora bien, vamos a considerar el pasaje en el libro de Marcos. Pero para entender correctamente es cierto pasaje, no solamente este, es necesario tomar en cuenta todo el contexto y no sencillamente jugar con palabras y frases sueltas, ignorando el contexto. Hay mucha confusión en el mundo religioso hoy en día debido a que se ignora el contexto. Para no caer en este error, vamos a leer todo el contexto desde Marcos capítulo 16, desde el versículo 14, porque queremos entender el versículo 17 exactamente. Escuchen lo que dice. Por último se apareció a los 11, escuchen, esto es muy relevante, hermanos y amigos. El texto dice: vamos por partes. Por último se apareció a los 11 cuando ellos estaban sentados a la mesa, y los reprendió a causa de su poca fe y por la dureza de su corazón. Los reprendió por su poca fe, o sea, por su incredulidad y por la dureza de su corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ¿a quiénes les dijo? En el contexto es a los 11. Vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en sus manos serpientes, y beberán algún veneno mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. El pasaje importante que estamos leyendo es debido a que mucha gente tiene mucha confusión sobre esto. La primera pregunta: ¿a quiénes está hablando Jesús? Hemos leído todo el pasaje. Entonces hagámosle la pregunta al pasaje: ¿a quiénes les está hablando Jesús? Otra pregunta: ¿a quiénes estuvo hablando?
El versículo 14, vamos otra vez al 14, nos contesta esta pregunta. Por último se apareció a los 11 cuando estaban sentados, no estaban brincando, no estaban pataleando, estaban sentados. A los 11. El versículo 14 nos aclara. Hablaba a sus apóstoles escogidos. No habían creído la noticia de la resurrección. Ese es el punto. Ellos no habían creído que Jesús había resucitado. Esa incredulidad es la que está reprendiéndoles a ellos. Los sentenció por su incredulidad o por su falta de fe, que es lo mismo. Luego mandó a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos tendrían que creer para que el Señor obrara por medio de ellos en las referidas señales. La frase "a los que creen" se refiere solamente a los creyentes sobre los cuales más tarde pondrían los apóstoles sus manos para repartirles dones milagrosos. Sería para un tiempo limitado, mientras la palabra predicada iba siendo confirmada. Aún los apóstoles tenían que tener fe para poder hacer milagros. Y esto, estimados amigos, es muy importante que lo tomen todos en cuenta. Tómenlo en cuenta, por favor. Los apóstoles tenían que tener fe para poder hacer estos milagros. Así es sencillo. Estas señales consistían en echar fuera demonios, en hablar lenguas que serían nuevas para ellos. O sea, cuando hablamos de nuevas, es decir, lenguas que no hubieran estudiado. Para explicarlo un poco mejor, que hablaran en chino sin haber estudiado en chino. O sea, cuando ellos empezaron a hablar estos idiomas, las lenguas eran idiomas, eran algo que estaban hablando en japonés, en chino, en árabe, en todos los idiomas que habían en aquel entonces, sin haberlos estudiado. En tomar serpientes en sus manos sin sufrir daño. Estas eran las señales. En beber cosas mortíferas sin experimentar daño alguno. Y en sanar milagrosamente a enfermos al imponerles las manos. El Señor, después de hablar con sus apóstoles, ascendió al cielo. Y dice el texto que luego los apóstoles salieron predicando, y el Señor, y presten atención al versículo 20, y el Señor iba con ellos confirmando su palabra, su predicación, por medio de las señales y poderes milagrosos que les había prometido. Aquí hay una pregunta. ¿Solamente era para los apóstoles? ¿Qué tenemos en este pasaje? Tenemos las palabras de Cristo dirigidas a los apóstoles nada más. Les dio poder milagroso y ellos salieron y usándolo. Es todo. Estas palabras nunca fueron dirigidas a usted de los creyentes, ni a mí, y menos a los falsos maestros de hoy en día. Fueron dirigidas a los apóstoles de Cristo. Recibieron el poder milagroso de levantar muertos, echar fuera demonios, tomar cosas mortíferas, hablar lenguas sin haberlas estudiado y sanar gente enferma. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Era con el propósito, mi estimado amigo, de que con el fin de confirmar el evangelio que iba siendo predicado.
Los milagros tenían ese fin singular, el fin de confirmar la palabra predicada. Nótese el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, que es muy importante también que lo analicemos para poder entender todo esto. Ténganme paciencia solamente. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, y vea qué importante lo que dice. Muy interesante este pasaje. Y vean lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación? Las cuales comenzaron a ser declaradas por nuestro Señor y nos fueron confirmadas. Escuchen esto por favor todos. Y nos fueron confirmadas por quienes la escucharon. Y ve el versículo 4. ¿Cómo fue confirmado? Dando Dios testimonio respecto a ellas. ¿Cómo las confirmó el Señor? Con señales, prodigios y con diversos milagros y con la participación del Espíritu Santo. Este pasaje tienen que entenderlo todos ustedes. Vuelvo a leerlo. Hebreos 2:4. Escuchen lo que dice. Dando Dios testimonio respecto a ellas, ¿a quiénes? A la confirmación de esas palabras, con señales, con prodigios, con diversos milagros y participaciones del Espíritu Santo, los cuales fueron dados conforme a su voluntad, mi estimado amigo. Este pasaje no lo podemos arrancar de la Biblia. Y este pasaje es clarísimo. Ahora, el propósito de los milagros, ¿cuál era el propósito de estos milagros? El propósito de esos milagros fue confirmar la palabra predicada, ya que tenemos esa palabra hablada por inspiración en las escrituras del Nuevo Testamento. No hay más necesidad de milagros para confirmarla. Si alguno no va a creer las señales escritas, tampoco no creería si Dios permitiera milagros hoy en día. Nótese lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31. Este pasaje es muy importante porque está hablando de el propósito. Escuchen esto que es muy relevante, estimados amigos y hermanos. Juan capítulo 20, versículo 30. Es que quiero ponérselos porque a mí me gusta es que ustedes puedan ver lo que yo estoy diciendo. 20, 30 y 31. Escuchen lo que dice. Claro, con respecto al libro de Juan, y se aplica a toda la Biblia, no solamente al libro de Juan. También muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y escuchen esto. Pero ciertamente estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto era uno de los propósitos de las palabras. Y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Ahora, otro detalle muy importante que quiero que ustedes observen es que esas palabras de Marcos fue dirigida únicamente a los apóstoles. Y los apóstoles, cuando Felipe estaba predicando en Samaria, vea qué interesante lo que pasa en Samaria. Entonces Felipe, ojo a este pasaje,
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba lo relativo a Cristo. Felipe no predicaba que era un borracho, un ladrón, un marihuanero, no. Él predicaba a Cristo. Al escuchar los hombres del lugar su palabra, le presentaban atención y se convencían de todo lo que decía, porque veían las señales que realizaba. Escuche, Felipe hacía señales. Pero aquí viene una pregunta, ¿por qué Felipe hacía señales si él no era un apóstol? Sencillamente porque en el capítulo 6 del libro de Hechos, los apóstoles le habían impuesto la mano. Entonces, los apóstoles reciben el poder directamente para hacer milagros. Y a los que ellos le imponían las manos, recibían estos dones. Cuando muere el último apóstol, ya a nadie más le podían transmitir ese poder. Y escuchen lo que seguía. Porque muchos que estaban atados por espíritus inmundos gritaban en alta voz y los espíritus salían de ellos. Y otros que estaban paralíticos y cojos eran sanados. De modo que hubo gran regocijo en aquella ciudad. Todo el mundo empezó a creer. ¿Por qué? Porque lo que predicaba Felipe lo respaldaba con milagros. ¿Por qué? Tomen en cuenta que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Y escuchen lo que dice. Y había allí cierto varón cuyo nombre era Simón, quien había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo y que engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas y alardaba diciendo, yo soy grande. Y escuchen qué interesante. De modo que todos se inclinaban delante de él, tanto grandes como pequeños, y decían, este es el gran poder de Dios. Y todos ellos estaban convencidos porque sus artes mágicas, ojo, lo que hacía Simón el mago eran artes mágicas, era brujería, mientras que lo que Felipe hacía era el poder de Dios. Y los había maravillado durante mucho tiempo. Y escuchen qué interesante lo que pasó. En Hechos capítulo 8, versículo 12, vean lo que sucede. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen el versículo 13. Escuchen esto, y aún Simón creyó y fue bautizado. Y seguía Felipe, y viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de él, estaba atónito y asombrado. Felipe lo único que hacía era predicar el evangelio, y Simón se maravilló de eso. Y vea qué interesante lo que sucedió. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos a Simón Cefas, o sea, a Pedro, y a Juan. ¿Para qué los enviaron? Preguntémosle el texto y él nos va a responder. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan en el versículo 15? Escuchen esto. ¿Qué fue lo que hizo Pedro y Juan cuando bajaron a Samaria? Y esto es muy importante porque aún Simón vio lo que pasaba. Y es relevante, mis estimados amigos. Presten atención, por favor. Vamos a leer desde el 14 otra vez que se me había perdido. Al enterarse los apóstoles, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
porque todavía en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y esto, hermanos, es muy importante. Escuchen, 17. Ay, Señor. En el 16 estábamos. Porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Escuchen. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este recibir el Espíritu Santo es el don de hacer milagros. La pregunta es, ¿por qué Felipe no le impuso la mano a esta gente? Si Felipe hacía señales. ¿Saben por qué? Porque Felipe había recibido eso de los apóstoles. Felipe podía hacer milagros, pero no podía transmitírselo a nadie. Solamente los apóstoles podían hacer eso. Y no lo dice Fernando Castaño, lo dice la poderosa y santa palabra de Dios. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y Simón entendió esto. Muchos amigos evangélicos tienen que entender esta parte. Al ver Simón que mediante la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón vio que por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo. Aleluya. Arránqueme en eso pues de la Biblia. Obviamente, Jesús les da este don únicamente a los apóstoles, y los hombres a los que ellos les imponían las manos tenían el poder de hacer estos milagros. Sencillamente, nadie más. Cuando muere el último apóstol, sencillamente dejan de haber esos dones milagrosos. ¿Por qué? Porque la palabra ya fue confirmada. ¿Me están entendiendo, mis estimados amigos? Esto es muy importante que todos lo podamos entender, de que solamente Simón vio que solamente por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es relevante, estimado amigo. Entonces recuerden que es muy importante. Entonces, ¿a qué creer? Estimados creyentes, esto es muy importante. La gente debe creerse en lo que dice la palabra de Dios. El único mediador que hay es el Señor, y el Señor fue el único que pudo, o que dio esta capacidad a los apóstoles y a los que en ellos creían. Sencillamente ellos eran los que podían llevar a cabo esta tarea y imponerse, y a los que oraban por ellos les imponían las manos para que también creyesen. Hay otra pregunta importante. Grábense en esto. Solamente por la imposición de las manos se transmitía el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento no estaba escrito, y por eso se necesitaban estos milagros, dones milagrosos, para confirmar el Nuevo Testamento. Otra pregunta importante. ¿Intercede María hoy en día? Si la Iglesia del Señor enseña y cree que la Virgen María concibió y dio a luz a Jesús, la pregunta es, ¿por qué no podemos rezar a ella para que interceda juntamente con el Señor? Esa es la pregunta que muchas veces la gente hace. Vuelvo a repetirla. ¿Por qué no podemos rezar a ella, o sea, a María, para que ella interceda por nosotros al Señor Jesús? Que es lo que supuestamente algunos dicen.
Esta pregunta toca una práctica muy común hoy en día de parte de muchos. Pero antes de contestarla, notemos que no es cuestión de lo que la Iglesia de Cristo enseña, sino de lo que el Nuevo Testamento enseña. La Iglesia de Cristo es nada más el pueblo de la gente salva y no tiene ninguna autoridad para legislar. Bien, ¿qué pues enseña el Nuevo Testamento sobre esto? Hay dos puntos distintos. Es cierto que la Virgen es Miriam o María, es cierto que se llamaba María, concibió milagrosamente, claro que sí, por el Espíritu Santo. Dio a luz a Jesús según la carne, claro que sí. El Hijo de Dios, que en el principio era con Dios, tuvo que ser hecho carne para habitar en este mundo con el hombre y por fin dar su vida por los pecadores. Para este fin María fue escogida y de ella nació Jesús. Pero grave en todo esto, que por eso tenga ella algo que hacer en cuestión de la intercesión por nosotros, es otro punto plenamente distinto. No hay relación alguna entre los dos puntos tan distintos. Ella cumplió su misión al llegar a ser la madre de Jesús y no la madre de Dios. El oficio de Jesucristo, el Hijo de Dios, aparte de ser nuestro Salvador, muriendo por nosotros en la cruz, es ser nuestro intercesor o abogado ante Dios. Ese es un punto que muchas veces la gente no toma en cuenta. Uno de los propósitos es que Jesús es el único intercesor, el único abogado. Es nuestro pontífice, es el único pontífice, dice la Escritura. Solo Él está entre nosotros y Dios y nadie más. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mi amigo, la autoridad para todos es sencillamente que obedezcamos la palabra de Dios. Mi estimado hermano, yo quiero invitarlo a usted a que medite, reflexione sobre este tema, estos dos temas, sobre las señales y sobre María. María no intercede por ningún ser humano hoy en día. Era una mujer, una excelente judía, y ojalá todas las mujeres pudieran seguir el ejemplo de María como mujer, como ama de casa, como madre, como esposa. Excelente mujer. Pero eso no la convierte en que sea intercesora por los pecadores. Y tomen en cuenta el otro punto que vimos. El Señor le dio únicamente esta autoridad en Marcos 16, del 17 al 20, únicamente a los apóstoles. Y en Hechos capítulo 8, puede leer desde el 5 hasta el 20, usted puede leer detenidamente en su casa y se va a dar cuenta que cuando la gente creyeron, tuvieron que mandar desde Jerusalén a Samaria a los apóstoles para que les impusieran las manos a la gente y esta gente pudiera predicar y hacer milagros. Cuando muere el último apóstol, sencillamente dejan de haber estos milagros. La pregunta es ¿por qué? Porque la palabra fue confirmada. Hoy en día no necesitamos esos milagros porque ya la palabra ha sido confirmada por nuestro Señor. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño. Recuerde que soy simplemente un cristiano. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos nada más. Le invito para que oremos y que Dios bendiga esta palabra y a todos los que la van a escuchar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te imploramos que bendigas estos temas que estoy tocando
y que tú, Dios, abra los corazones de las personas para que ellos puedan buscarte y adorarte. Úsame como medio para hacer entender a la gente. Dame palabras sencillas y fáciles para poder llevar a cabo esta tarea. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por su valioso tiempo. Hasta la próxima. Seguiré contestando más preguntas que me sigan haciendo. Cualquier pregunta me las pueden mandar por WhatsApp o me las pueden dejar escritas, que poco a poco las iré contestando. Dios los bendiga a todos. Gracias por su valioso tiempo. Pertenezco a la Iglesia de Cristo. Cuando digo Iglesia de Cristo, es porque en Romanos 16:16 dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Que Dios los bendiga.